vamos a empezar por algo que ya hubo gente que me dijo, pero ¿qué quieres decir? Bueno, voy a decirlo. Odio El Señor de las Moscas, odio la novela El Señor de las Moscas, odio las ideas que tenía Golding detrás del Señor de las Moscas y odio las películas que se han hecho del Señor de las Moscas. Las odio con toda mi intensidad. Ahora, cuando la gente ha criticado recientemente al Señor de las Moscas, lo ha hecho fundamentalmente con cosas que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, es sexista porque no tiene chicas. A ver, no tiene, hay muchas novelas que no tienen chicos, hay muchas novelas que tienen fundamentalmente chicas, como Mujercitas de Luisa May Alcott. No es criticable eso. La historia que está contando es una historia tal que, y por las ideas que hay detrás, que funciona con un grupo de chicos. No es sexista el no incluir chicas. Eso presupone que hay una malevolencia según la cual, ante la posibilidad razonable de que en su proceso creativo literario William Golding se hubiera podido plantear la idea de meter chicas y decidiera que no porque odia a las chicas, sería sexista. Pero si no tienes eso demostrado, esa telepatía, pues a mí me parece inadecuado. Luego, dice que los niños hacen mofa o imitan las civilizaciones indígenas. Pues si quieren, sí, pero imitan una caricatura de las civilizaciones indígenas y esa caricatura es una imitación, efectivamente, de la caricatura de cómo ve la gente a las sociedades primitivas, cómo ve la gente en Europa, por ejemplo. Golding es británico, a las sociedades primitivas. Sí, y el libro es de 1950, o sea que tampoco lo hace en la época de las reivindicaciones, donde la gente se empieza a dar cuenta de lo horriblemente colonial que era, sobre todo los países que mantenían colonias, y uno de los últimos colonizadores, los últimos países colonialistas, pues fue el Reino Unido. O sea, que esos argumentos contra la novela de Golding a mí me parecen irrelevantes. Lo peor es lo otro. A ver, quien no conozca El Señor de las Moscas, hay un grupo de chicos británicos que se ven aislados en una isla deshabitada y tratan de autogobernarse y acaban haciendo un desastre horroroso, se caen en un pozo de crueldad, en unos abismos de malevolencia entre ellos, acaban haciendo dos grupos. Al chico que es gordito y de gafas le hacen la vida absolutamente imposible, creo que acaban matándolo. Hacen dos grupos y esos dos grupos hacen una guerra, y el Señor de las Moscas es el piloto del avión del que cayeron, que había caído con su paracaídas y había caído de alguna manera extraña. Ahí Golding parece que no sabía mucho de cómo se descomponen los cuerpos humanos, pero había quedado sujeto a su paracaídas y se movía un poco y estaba lleno de moscas, porque claro, al paso de los días pues las moscas lo tomaron como lo que hacen las moscas con todo cuerpo muerto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que odio del Señor de las Moscas? La premisa fundamental de William Golding es que el ser humano es malvado por naturaleza, porque sí, porque lo decidió él, hizo estudios sociológicos. No, se fue con este arco reflejo misantrópico según el cual el ser humano es lo peor, es asesino. El ser humano es un asesino por naturaleza, y así lo decía la película malísima, por cierto, a mí no me gustó, del tipo que hace siempre la misma película. Yo una vez, y lo he contado, lo vuelvo a contar rápido, una vez estuve con una señora que era una importante reportera de sucesos, lo que se llama en España sucesos, de la nota roja en México, de la nota policíaca, de crímenes, de delitos, etc. Yo creo que era
Debe haber sido la segunda vez que vine a España, entonces era en el 94. No sabía quién era esta señora, pero por lo visto era famosísima. Vamos a tener una mesa redonda, vale, pues vamos a tener una mesa redonda. Me llevaron a una ciudad aquí a media hora de Gijón y yo tuve la mesa redonda y estaba esa señora diciendo que el ser humano mata y somos asesinos, crueles, torturadores, bestias. Y yo, que troublemaker, cuando me toca hablar, le pregunto, oiga, señora, ¿usted a cuántas personas ha matado? Y me miró horrorizado, óigame, no, yo no he matado a nadie. Pues, si somos asesinos por naturaleza, alguien habrá matado a usted. ¿Tiene hermanos? Sí, sus hermanos sí han matado gente. ¿Pero cómo se atreve usted? Bueno, su mamá, su papá, sus abuelitos asesinaron gente. Pero no, ¿por qué me está usted diciendo? Estoy diciendo que su percepción no se corresponde a la realidad. Que la vasta mayoría de los seres humanos, y más en estos tiempos, quizá en el pasado las cosas eran distintas, la vasta mayoría de los seres humanos nunca han matado ni van a matar a nadie. El asesinato no está en la naturaleza humana. El asesinato es un producto, entre otras cosas, de que nuestra capacidad de matar ha evolucionado mucho más rápido que nuestra capacidad de darnos cuenta que no hay que matar a nuestros congéneres. Es algo que decía Konrad Lorenz, que sí era un científico de la conducta, en su libro sobre la agresión, el pretendido mal. La señora me dijo de todo, me recordó que era famosa, me informó que era famosa, y dije, pues mucho gusto. Este truco de cuántas personas has matado tú, lo he usado en muchísimas ocasiones con la gente que afirma que el ser humano es asesino por naturaleza. Pues, ¿a cuántos has matado tú? ¿A cuántos han matado tu familia? No, es que mi papá una vez estuvo en la guerra. Es otra cosa, no es un asesinato. Es en muchas ocasiones dar la vida o quitar la vida por no perder la vida, o porque no pierda la vida tu familia, o por la defensa de tus derechos fundamentales, que puede ser terrible, y todos los pacifistas estaremos de acuerdo en que sería preferible que no hubiera guerras, pero a veces hay guerras que son inevitables, sobre todo en la defensa, en la legítima defensa de las naciones, los pueblos, las personas y las familias. Pero si el otro no te pudiera matar, tú no lo matarías. Y el otro te puede matar porque teniendo armas es más fácil matar que si tuviera que venir y arrancarte la garganta con una mano. Eso nos horroriza. ¿Por qué? Porque tenemos instintos, tenemos salvaguardas que impiden que nos matemos entre nosotros, precisamente porque somos animales sociales. Por eso los lobos no se matan entre sí cuando se pelean. Por eso todos los animales sociales no se matan entre sí cuando se pelean, a menos que tengan armas, caso de los chimpancés. Pero en general, los seres vivos no se matan entre sí cuando compiten por cosas. Pero cuando tienen armas, el uso de esas armas ya no está regido por esas limitaciones que nos da la idea. Tú matarías a alguien arrancándole la garganta con la mano, mordiéndolo, sacándole la carótida de un mordisco. El solo hecho de pensarlo nos provoca un repelús importante. Pero si yo te digo, apretando este botón puedes matar a 1000 personas, mejor lo aprietas porque sí, no los estás viendo, no estás cerca de ellos, no tienes todos esos mecanismos de preservación de la vida del otro en una sociedad que tienes cuando estás enfrentado a la persona a la que vas a matar. Por eso se aprende a matar, por eso en los ejércitos te enseñan a matar. Así que bueno, esto pasó. Y entonces, esta es la película, por ejemplo, pues sí, imitan, no sé, se pintarrajean ahí, no sé de dónde sacaron los niños las pinturas para ponerse como pinturas de guerra, pero ahí están listos a matarse entre ellos. Lo más entretenido esto es que la idea no es solamente mía ni de los etólogos que han estudiado la agresión, el que esto es una visión retorcida del ser humano. ¿No habrá habido algún caso en el que algunos chicos quedan aislados en una isla? Sí, pues lo hubo, fíjate. Fue en los años, me parece que eran los años 60. En los años 60, 6 chicos, a quienes vemos aquí, con los tipos que los rescataron, decir, 6 chicos de la isla de Fiji, Siones, Stephen, Colo, David, Luke y Mano, en una escuela, en un internado católico estaban, o sea, de ahí yo también habría huido,
En Tonga, perdón, no en Fiji, en Tonga, eran entre 13 y 16 años tenían. Y aburrían como ostras en la escuela. Imagínate, un internado católico. Entonces se escaparon a Fiji y se hicieron con un bote, robaron un bote y decidieron ir a Fiji, o quizás hasta podían llegar a Nueva Zelanda desde Tonga. O sea, no, pero no lo sabían. Así que, bueno, le robaron su barco a un pescador que les caía mal, sí, y se fueron con 2 sacos de bananas, unos cocos y un quemador de gas. Y cuando se dieron cuenta estaban en una isla desierta, en una isla que había estado habitada en el pasado porque había sido deshabitada por esclavistas, precisamente, por un barco esclavista. La isla de Ata. Y en la isla de Ata, estos niños pues, empezaron a autogobernarse para no morir de hambre, para vivir bien. Trabajaban en equipos de 2, hicieron un orden para la jardina, para el jardín, para la cocina y para hacer guardias. Pues ellos no sabían ni siquiera si la isla estaba habitada o no, eso lo sabemos ahora. Se peleaban, como siempre pasa en toda sociedad humana, pero arreglaban las cosas. Empezaban los días cantando y rezando, decían los niños católicos. Colo se las arregló para hacer una guitarra con algo de madera que venía flotando y una cáscara de coco y unos alambres que habían salvado del barco. Todavía tiene alguno de ellos esta guitarra. Trabajaron, compartieron, sobrevivieron. Un día Stephen se cayó, se rompió una pierna, se las arreglaron para salvarlo, para fijar la pierna con lo poco que sabían probablemente primeros auxilios, y le dijeron que no tenía que trabajar mientras tuviera la pierna rota. Finalmente fueron rescatados el domingo 11 de septiembre de 1966. El médico local expresó su asombro a sus físicos musculados y a la pierna perfectamente sanada de Stephen. Esto no fue el final, porque claro, el pescador acabó denunciándolos por robar el bote, acabaron en la cárcel y tuvieron que vender la historia de su vida para pagar la multa del bote. Ya no se volvieron a robar nunca ningún bote. Eso es lo que pasa cuando un grupo de chicos se ven solos, no lo que dice William Golding. Y precisamente por eso, por lo que sabemos del comportamiento, por el hecho real de que no matamos a gente, los seres humanos normales. Si alguno de ustedes ha matado a alguien, dígamelo, pero yo no lo creo. De las 251 personas que estamos ahora en este chat, no creo que habrá uno quizás que haya matado a alguien, y no me imagino que sea en plan de la psicopatía de un asesino que no tiene empatía por sus víctimas, no. Entonces, pero no solo es eso, es que la historia, la vida nos ha dado este experimento real, y este experimento real nos dice que El Señor de las Moscas es basura, como un intento de filosofar a través de la literatura sobre la condición humana y lo odioso que es nuestra especie. Nuestra especie no es odiosa, es maravillosa, tiene muchos problemas, pero no es basura. Basura es El Señor de las Moscas.